Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo vídeo de la serie Hábitos de alto rendimiento en la vida real, aquí en YouTube. Y en este caso te voy a hablar de un hábito que es uno de los hábitos que más poder personal te puede dar en tu parte profesional, también en tu parte personal, y es el hábito, o mejor dicho, casi me atrevo a decir, el arte de hablar en público. ¿De dónde me viene esta pasión por hablar en público? Pues no lo sé exactamente, pero sí que recuerdo que cuando tenía 8, 9, 10 años y me preguntaban qué quería ser de mayor, mi respuesta era que yo quería ser presidente del gobierno. Recuerdo que me encantaba pues, ver los debates de los políticos en la 2, creo que entonces los echaban en la 2, y me encantaba la sensación que yo intuía que podían estar experimentando, pues ya no solo en el Congreso, sino pues cuando hablaban en un meeting, especialmente ahí, cuando veía que podían hablar delante de centenares o miles de personas para mejorarles su vida y para inspirarles al cambio, ¿no? Al cambio social. Y en ese momento pues realmente sentía como, ostras, de mayor yo quiero poder experimentar una sensación parecida. Y bien, no he llegado a ser presidente del gobierno, al menos por ahora, pero realmente me siento súper feliz porque dedico mi día a día a hablar delante de cientos o de miles de personas, ya sea online o de forma presencial. Y sí, por fin pues siento esa sensación de poder ayudar a la gente a cambiar su vida a través de la oratoria. Pero no quiero que caigas en el error de pensar que hablar en público es solo para la gente que nos dedicamos al escenario, ni mucho menos. Como te decía al principio del vídeo, hablar en público es un hábito que si lo desarrollas, y aquí en este vídeo te voy a contar las claves, vas a poder potenciar tu carrera profesional, pero también esa parte personal con mucha más confianza, autoridad e influencia en el resto de personas. Y por cierto, quédate hasta el final de este vídeo porque justo al final voy a compartirte mi gran secreto, el gran cambio que hace ya unos cuantos años di en mi forma de comunicar y que me permitió de verdad por fin conectar con las personas de una forma genuina. Te lo cuento al final del vídeo. Recuerdo que la primera vez, que al menos en mi memoria está grabada, que hablé en público fue en tercero de primaria. Fue cuando nuestra profe Vicenta, nuestra maestra Vicenta, que de aquí, si ve este vídeo, le mando un súper abrazo, que le quiero un montón, nos dijo que hiciéramos un telediario y, ostras, a mí me dio desde el principio bastante miedo, porque el hecho de exponer a mis compañeros, pues para mí ya era bastante potente, porque yo siempre he sido una persona muy tímida. Y de hecho recuerdo que elegí ser el hombre del tiempo, porque así iba a ser el último en aparecer. Como el tiempo siempre sale al final del telediario, pues iba a tener ese momento de exponerme al resto de compañeros pues lo más tarde posible. Y no solo eso, sino que además recuerdo que le pedí a mis padres que me compraran unas gafas de Bartolo, porque de esta forma, con las gafas de Bartolo puestas, pues yo no iba a ver la cara de mis compañeros y podía estar pues mucho más, entre comillas, protegido del juicio de los demás. A partir de ahí, pues obviamente en el cole, en el instituto, pues tuve la oportunidad de seguir exponiéndome, pero recuerdo además con total claridad la exposición del trabajo final de carrera, de la primera carrera que estudié, de Ingeniería Técnica en Obras Públicas. Durante 15 minutos estaba con la pierna derecha completamente temblando todo el rato. Repetí ese mismo patrón en la segunda carrera, en Ingeniería de Caminos, en los 2 másters, incluso también en el doctorado. Y era paradójico, ¿no? Porque como una persona tímida, como una persona como yo que se ponía nerviosa, que le temblaba la pierna cuando hablaba en público, finalmente pues decidió dedicar su vida profesional, también parte de la vida personal, a compartir desde el escenario pues cómo el resto de personas puede mejorar su productividad, sus hábitos y su estilo de vida. Pues sinceramente creo que la vida nos pone a prueba y que cada ser humano puede encontrar en sus mayores, entre comillas, debilidades, su mayor motor de evolución, su mayor motor de crecimiento. Y si estás viendo este vídeo, es bastante probable que de alguna forma te sientas identificado o identificada en alguno de los miedos más comunes que tienes al hablar en público o que tienes a la hora de pensar en exponerte al hablar en público. Miedo al juicio, miedo a quedarte en blanco, miedo a qué pensarán los demás, miedo a que no salga bien, miedo a no gustar. Y esto sin duda es una señal de que sin duda hablar en público también es para ti. Así que permanece muy atento a este vídeo porque te voy a dar un paso a paso de todo lo que a mí ha funcionado para convertirme, y eso dicen los alumnos, en un gran orador. Vamos a por ello. Y por cierto, cada día envío un consejo diario a tu email sobre biohacking, hábitos, productividad, mentalidad, espiritualidad y mucho más. Si todavía no lo recibes, es gratis, tienes el enlace aquí debajo para apuntarte o teclea miguelnavarro.es para no perdértelo. Nos vemos dentro. Y ahora te voy a compartir una lista de 8 claves prácticas para que domines la comunicación, la oratoria y el poder hablar en público. Vamos con ellas. Clave práctica número 1. No estás en un escenario o en el sitio en el que estés hablando en público para impresionar a los demás, sino para servir. Creemos que cuando hablamos en público, el importante, la persona referente somos nosotros, pero nada más lejos de la realidad. El auténtico protagonista es la persona
que está al otro lado. Y nuestra única función como oradores es dejarnos la piel, dar todo nuestro compromiso, toda nuestra energía, toda nuestra pasión para hacerles sentir lo más especial posible y, por supuesto, para aportarles valor, para serles útil y para transformarles. Ese es el único objetivo, transformar a la gente que nos escucha. Clave práctica número 2. Transforma el miedo que sientes antes de salir a hablar en público en una energía poderosa y útil para elevar tu nivel de exigencia y entregarte todavía más. Es muy normal que cuando vayamos a hablar en público pues podamos sentir esa emoción de miedo, de nerviosismo, que nos puede paralizar si no lo sabemos gestionar adecuadamente. Yo siempre digo que el día que vaya a hablar en público y no sienta ese cosquillo por dentro, me preocuparé, porque entonces quizás signifique que las personas que están ahí delante ya no me importan lo suficiente, con lo cual espero que eso nunca suceda. Por lo tanto, siempre siento esa sensación y siempre lo que hago es transformarla en un recordatorio de lo importante que es este momento, porque esas personas que me están escuchando han decidido renunciar a hacer cualquier otra cosa para estar conmigo escuchándome. Así que esa es mi manera de transformar, de cambiar ese miedo inicial en una energía útil para dar lo mejor de mí. Clave práctica número 3. Repite, 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 practica, practica, practica. No hay un atajo, no hay un secreto. El mayor secreto es ponerte en marcha y repetir una y otra vez la exposición. Cuanto más te expongas a hablar en público, más seguridad, más confianza vas a sentir. Por supuesto, más seguridad y más confianza vas a transmitir. Yo recuerdo cuando comencé a ganarme la vida profesionalmente como orador, allá por el año 2017, que me propuse ser uno de los mejores de España, y para ello lo que hice fue tomar conciencia de que si una persona referente podía dar unas 40 conferencias al año, pues yo tenía que dar muchas más. Y durante unos cuantos años, justo hasta que llegó la pandemia, pues di más de 150 conferencias cada año de forma presencial en diferentes provincias de España, y fue el mejor entrenamiento que pude tener para exponerme al público real, ¿no? Porque hay gente que te dirá, grábate vídeos, entrena, pero ya sabes que no es lo mismo un entrenamiento que el partido oficial. Así que practica todo lo que puedas delante de gente real y exponte. Clave práctica número 4. Habla de tu vulnerabilidad antes que de tus trofeos. Durante mucho tiempo ha estado de moda hablar de lo guapo que eres, de lo bien que se te da todo, de todos los logros que has conseguido, de los millones que has ganado, de la gente que tenías a tu cargo, pero la gente ya no quiere eso, porque eso separa. Lo que conecta es que la gente vea que eres real, contar esas historias de superación, esos momentos bajos, esos desafíos que has superado, para que la gente que te escucha vean que eres exactamente como ellos. Y esa es la mejor manera de conectar, porque la vulnerabilidad no es debilidad, sino que la vulnerabilidad es valentía y fortaleza. Clave práctica número 5. Ten un mapa mental para hablar en público, pero no tengas un guión preciso y súper detallado y exacto, palabra por palabra, de lo que vas a decir. Mucha gente se equivoca cuando decide pues, escribir palabra por palabra todo lo que quiere decir y se lo aprende prácticamente de memoria. ¿Y qué sucede? Igual te ha pasado a ti también, que de repente cuando hay una palabra que se te olvida, ya no sabes cómo continuar. Tienes mucha menos flexibilidad y mucha menos libertad para poder comunicarte de una forma real, auténtica y genuina. Mi propuesta es muy diferente. Mi propuesta es que obviamente te lo prepares, pero no palabra por palabra, sino que tengas un mapa mental con una serie de bullet points, de conceptos, un esquema que te permita tener esa estructura en tu cabecita, pero que después te permita pues, simplemente hablar de lo que ya sabes, hablar de lo que ya conoces, sin una rigidez extrema que además hará que parezcas mucho menos natural. Clave práctica número 6. Principio de primacía y recencia. Ya no solo en la comunicación, sino en cualquier ámbito de nuestra vida, estamos programados, nuestro cerebro está programado para recordar especialmente el principio y el final de un suceso o evento. Esto no quiere decir que lo del medio no sea importante, pero trasladado a la parte de comunicación y oratoria, lo que nos dice es que lo importante es cómo arrancas y cómo cierras una presentación. Es decir, si quieres convertirte en una persona que tiene la capacidad para conquistar y para ser memorable hablando en público, ponle mucho foco a cómo empiezas y cómo terminas. Es decir, prepáratelo bien. No es muy buenas a todos, gracias por estar aquí. No, prepárate una historia para comenzar, a una pregunta que haga que la gente se siente conectada con lo que vas a decir.
una cita célebre, algo que llame la atención y que sea ese inicio impactante que genere recuerdo. Y por supuesto, prepárate el final, que no sea simplemente, bueno, pues hasta aquí hemos llegado y muchas gracias por vuestra asistencia. Resérvate para el final una moraleja, un aprendizaje emocionante, inspirador, que haga que no se olviden de lo que les has compartido. Clave práctica número 7. Más no es mejor. Mejor es mejor. Y ojo, que esta frase, aunque lo parezca, no es de Mariano Rajoy. No nos ponemos en serio y lo que te quiero decir con esto es que por más información que compartas, eso no va a hacer que la audiencia prefiera tu mensaje. De hecho, si damos demasiada información, lo que vamos a provocar en la gente que nos escucha es una dispersión, una falta de claridad, demasiado contenido y al final falta de retención y la sensación de que no se han enterado de nada de lo que les has contado. Así que es súper importante reducir bastante, más de lo que crees, la cantidad de información, incluso que tenga la sensación de que es poco lo que vas a compartir y que eso sí, obviamente, lo estructures, lo expliques, pongas ejemplos, tengas la capacidad para explicarlo de diferentes maneras para que todo el mundo lo pueda captar y que no caigas en ese error tan común de querer dar demasiado por aportar más valor porque estarás haciendo justo lo contrario. Y clave práctica número 8, la más importante de todas. La gente no recordará lo que les dijiste, pero sí que recordará cómo les hiciste sentir. Así que cuenta historias que emocionen, conecta con sus problemas, con sus dolores, con sus preocupaciones, con sus sueños, con sus deseos, con sus anhelos. Hazles ver que tú eres una persona real como ellos, como ellas, que sientan empatía, conexión y esa emoción será lo que provocará que finalmente te conviertas en alguien memorable hablando en público. Así que recuerda, no es tanto lo que dices, que obviamente es importante, sino cómo lo dices y cómo logras activar el mejor estado emocional en tu audiencia. Y hasta aquí estas 8 claves prácticas. Simplemente te voy a pedir una cosa, que me pongas en comentarios de las 8 cuál es la que más te ha resonado, cuál es la que más te ha gustado, cuál es la que más vas a aplicar. Recuerda, siempre lo digo, si todo es importante, nada es importante. Y por supuesto, suscríbete a mi canal para no perderte mis próximos vídeos. Muchísimas gracias.